Amén. Doy gracias a Dios por que estamos aquí en este día, porque estamos practicando para la eternidad. Dios sabe que la Biblia nos dice que esta reunión es un evento especial porque como iglesia en la hermandad nos reunimos muy diferente que un estudio de Biblia o cualquier cosa. Cuando venimos a la presencia de Dios unidos así en este domingo, por ejemplo, alabamos a Dios y es práctica de lo que vamos a estar haciendo en el cielo juntos en un espíritu y en verdad, y vamos a estar unidos en Cristo. Y esto por eso es tan importante. No que los estudios no sean importantes, otras actividades, pero esto es lo que la Biblia habla, de que debemos de congregarnos con la hermandad, porque esto es una práctica de lo que vamos a estar haciendo en el cielo, de las muchas cosas, pero lo más importante, vamos a poder alabar a Dios en espíritu, en verdad. Ya esta carne no más va a estar, sino el cuerpo resucitado, vamos a tener limpio todo, ya vamos a ser perfectos, vamos a ser como Cristo. Y le doy gracias a Dios porque estamos aquí, celebramos hoy para el mundo, más bien, el día de la resurrección, del domingo de la resurrección, el día de Pascua, es un recordatorio de la resurrección de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Pero para nosotros como iglesia, los que hemos sido salvos, los que vivimos con el Evangelio que nos sigue transformando, el poder de la resurrección es lo que nos trae todos los días, no nomás en este día de domingo. Para el cristiano vemos que para la iglesia y aquel que ha sido salvo y está siendo salvo con el Evangelio, es algo que nos impacta en nuestra vida diaria. La resurrección nos debe de impactar la vida diaria. Nuestra fe está basada en el Cristo que vive, en el Cristo vivo. Esa es lo que nuestra fe está basada, al cual nuestro Señor Jesucristo fue Él resucitado por Dios Padre Celestial para nuestra justificación. Entonces la resurrección no es algo en la que nomás creemos y ahí se acaba. No es algo donde nos recordamos que es verdad, quizás sí creemos en ella y luego la celebramos un día al año, sino como dice el San Santiago, dice él esto en capítulo 2, versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y con eso en mente, hermanos, quiero traerles algo que titulé esta mañana. Este sermón está titulado ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿Y qué? Entonces, ¿qué? Los demonios también creen. Entonces, ¿crees en la resurrección de Cristo? ¿Y qué? Los demonios también creen. Como hijos de Dios, que hemos sido aquellos que han puesto su fe en el trabajo de Cristo y en Él solamente, para la iglesia, los creyentes que hemos sido comprados con un precio. No somos de nosotros mismos para que hagamos lo que quieramos, sino hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y no somos de nosotros mismos, si ahora los pertenecemos a Él. El Dios todopoderoso, el Dios aquel que creó todo el mundo, que creó la creación, el que sostiene todo, aquel Dios que cada detallito no se cae ni un pájaro sin que Dios se dé cuenta. No pasa nada en este mundo sin que Dios lo sostenga. Ese mismo Dios poderoso que nos creó, nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, y nos trajo en su maravillosa luz. Aquí el apóstol Pablo en Romanos nos dice, Romanos capítulo 4, versículos 24 al 25, nos dice aquí el apóstol Pablo: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y en tu bondad, Señor, nos has dado esta palabra, nos has dado el Espíritu Santo, nos has dado, Señor, comunicación contigo, y esta mañana, Señor, la palabra es sin error, la que traes aquí en este libro, Señor. Te pido, Señor, que me des la habilidad, Señor, de sacar todo fuera más que tu gloria y Cristo crucificado, Señor. Que el corazón de cada uno sea enseñable, sea callado, que el corazón no sea distraído, Señor, pero que podamos enfocarnos en verte, porque has abrido los cielos, Señor, para ver y hablar con nosotros, Señor. Y que podamos escuchar, Señor, lo que tú tienes, Señor, esta mañana, para poder verte, Señor, y ser transformados, Señor, por tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, mueva esta mañana, esta tarde, porque lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos justifica. Hubo una transacción. No es una historia, no es una leyenda, no es un cuento que pasó hace mucho, sino hubo una transacción que se hace entre negocio, una transacción que se puede hacer de pagar una deuda, una transacción, si es correcto esa palabra, transacción. Hubo una transacción cuando verdaderamente aquellos que creyeron tomó efecto en las vidas de la persona. Y cuando esa transacción pasó, hubo un resultado de esa transacción. Cuando tú vas y pagas una deuda, el resultado es que te dan un bill de limpio, que quedó la deuda pagada. Hay un resultado, ya no tienes que pagar, ya te quitas la carga de tener esa deuda, porque sabemos que somos gente de mucha deuda en este país. Estamos, como se dice, endrogados, ¿verdad? Es lo que el que se dice, y se siente así, hermanos, la deuda. Pero cuando la transacción ocurre y es pagada, ya se quita, hay un resultado de esa deuda, de esa transacción. Y cuando nosotros verdaderamente tenemos un efecto, un resultado de la transacción que ocurrió, ese efecto, ese resultado de la transacción nos separa de la creencia de los demonios. Hay mucha gente, quizás esta mañana, hay mucha gente en las iglesias y alrededor del mundo que creen que hay un Dios. Es más, hay mucha gente esta mañana, hay mucha gente en las iglesias y hay mucha gente en el mundo que hasta creen que hay un Dios, creen que fue resucitado de los muertos, hasta creen que murió por los pecados. Pero también los demonios creen todo eso y tiemblan. Pero no hay efecto o resultado en ellos, así como en las vidas de mucha gente que dicen que creen. Y sí creen, pero no hay un resultado de esa creencia. No hay un efecto de esa creencia, de esa transacción. Hermanos, creer no es suficiente. Muchas veces van a pensar que estoy hablando de obras. No es de obras, hermanos. No se trata de obras, de hacer algo, pero el creer no es suficiente. Se trata de un poder que transforma, una transacción que ocurrió del poder de la resurrección por el poder del Espíritu Santo que convicte arrepentimiento y voltearnos del pecado. Íbamos hacia el pecado y esa transacción hizo, y el poder de la resurrección hace que la persona cambie y ellos vayan hacia no al pecado sino afuera del pecado. Hay un resultado que nos convicte el Espíritu Santo. Una vida nueva es lo que nos separa de cómo creen los demonios y la gente que cree superficialmente. Mucha gente va a llegar al juicio de Dios que creen en Dios, que creen que Cristo murió, pero no con el poder de la resurrección, no con el poder del Espíritu Santo, no con el poder de una vida nueva. Y esta mañana quiero yo enseñarles cómo se mira un ejemplo de una vida impactada por la resurrección del Rey y Amo Cristo Jesús. Los efectos,
el impacto que da la resurrección, porque para nosotros, en la iglesia, esto es lo que se predica aquí todo el tiempo. Predicamos Cristo crucificado, el Evangelio, el poder de Dios en la vida del cristiano. No es algo en lo que hacemos una vez al año, sino esto es algo práctica de la vida de una persona creyente verdaderamente. Pero quiero, primero, para entender esto, vamos a aquel gran capítulo que nos da el apóstol Pablo de 1 Corintios capítulo 5, nos da aquí este capítulo, es pura doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante. Primeramente vamos a ver aquí lo que nos está diciendo el apóstol. Dice, porque primeramente os he enseñado, versículo 3, comenzamos, capítulo 15, 1 Corintios, y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es lo que Pablo recibe, yo se los enseñé a ustedes. Pablo recibió el Espíritu Santo, Pablo recibió la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y dice, esto es lo que recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, no conforme a nada más, pero se fue escrito, los profetas lo pusieron y Cristo cumplió como las Escrituras lo dijeron que lo iba a hacer. Murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y se apareció en Cifas y después en los 12, después en los que, quitando los que 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, a unos ya duermen, pues apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y últimamente como a un abortivo me apareció a mí. Aquí Pablo dice, no nomás resucitó Cristo de los muertos, pero somos testigos, lo vimos nosotros. Se apareció a mucha gente. No hubo evidencia física que Cristo no fue una leyenda o una historia, sino se apareció en carne, vino acá con el cuerpo nuevo, resucitado. Pero dice más que eso, el Espíritu Santo es testigo. ¿Se acuerdan aquel San Tomás, aquel que dudaba, el dudador? Se les aparece Cristo y le avisan a San Tomás y San Tomás no cree. Dice, tengo que poner mi mano en sus heridas para poder creer, no lo cree. Y Cristo se le aparece y lo agarra y le pone su mano en sus heridas y Tomás cree. Pero Cristo dice algo importante, dice, bienaventurados, la bendición caerá a aquellos que no vieron, pero creyeron. Que no vieron, pero creyeron. Por fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Bienaventurados aquellos que vendrán, que no vieron, pero creyeron. Porque el Espíritu Santo es testigo en el creyente que Cristo vive, que Cristo murió por los pecados del hombre y trae una nueva vida, una regeneración. Eso no es suficiente creer nomás, hermanos. Necesitamos ser convertidos en nueva criatura. Tiene que haber un cambio. Aquí tenemos la profecía que fue cumplida de acuerdo a las Escrituras. Y hubo mucha gente que vio y recibió testimonio de la resurrección. Hubo un impacto que causó la resurrección. Tomás no fue el mismo. Los apóstoles no fueron los mismos. Vamos a ver ese ejemplo y los voy a llevar aquí en un viaje de unos cuantos personajes que son bien conocidos, pero también de gente que no tenemos nombres, miles de gentes que no tenemos nombres, pero vemos una vida impactada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 29 al 32, vemos aquí.
Respondiendo Pedro y los apóstoles, no nomás Pedro, pero los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Y este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también que el Espíritu Santo, cual es dado a los que obedecen. El Espíritu Santo nomás es dado ¿a quién? A los que obedecen, a los que se someten a Cristo como su Salvador. Ahí está la diferencia del que cree en Dios y vive su vida como si no existe un Dios. Aunque lo pueden creer, pero no hay evidencia. ¿Cómo vas a obedecer si no te sabes esto? ¿Cómo vas a obedecer si no estás oyendo la palabra, si no estás estudiando la palabra? ¿Cómo vas a obedecer? Es imposible. Dice Dios que a esos que obedecen se les da el Espíritu Santo y son testigos. Pedro estaba con los apóstoles aquí con el Sanedrín, con el Sanedrín. Pero mira la confianza que tiene Pedro y los apóstoles en la resurrección. Estos hombres estaban ahí, fueron arrestados, fueron golpeados, siempre los daban una buena golpeada. Y el ángel vino y los rescata, abre las puertas de la celda. Ahí podían ellos irse, pero el ángel les dijo: vayan para atrás a la sinagoga. Y temprano va Pedro a la sinagoga y comienza a predicar al Dios de la resurrección, al Cristo de la resurrección. Y predica ahí, y vienen los ancianos, vienen los sacerdotes, el Sanedrín, y los ponen bajo juicio. No creas, aunque sí lees y los dejan ir, antes de dejarlos ir, les dan una buena golpeada todavía. Déjalos ir, pero dales una buena golpeada para que se les quite. ¿Qué crees que pasa? Ay, esta gente, voy y les digo de la palabra de Dios y me cierran la puerta y mira cómo son. O, ay, esta gente, no. Mira lo que me hacen, yo estoy tratando de ayudar a la gente, mira lo que sufro, mira cómo se burlan, mira lo que me dicen, mira, no. Sabes que esa golpeada Pedro y los apóstoles regocijan y dicen: no somos dignos de sufrir por el Rey de Reyes. Sufren con Cristo. El impacto de la resurrección, vemos aquí que el sufrimiento para la gloria de Dios es un gozo. Un gozo, hermanos. Ellos fueron arrestados por predicar el Evangelio y fueron golpeados. No les importó más que obedecer a Dios y no al hombre. Si ellos nomás hubieran hecho lo que les dijeron: es todo, cállate, no prediques, vete al otro pueblo, y se hubiera acabado todo, no hubiera pasado nada. Pero no. Ellos sabían que era una cosa seria. Ellos sabían que sus vidas estaban en peligro, pero no les importó. Quiero apuntar a este Pedro de los evangelios. A este Pedro que vemos ahí en el Evangelio de Marcos, que Cristo comienza y le pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen que soy? Y comienzan a decir, no, uno dicen que eres Elías, uno dicen que eres Juan el Bautista, uno de los profetas. Luego aquí nuestro Señor Jesucristo los voltea y le preguntan a ellos: ¿quién ustedes piensan que soy? ¿Quién ustedes piensan que soy? Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 29. Mira lo que dice en el Evangelio de Marcos. Este es Pedro, el mismo Pedro que estamos viendo ahorita en Hechos. El mismo Pedro después de la resurrección. Dice así: entonces le dijo: ¿vosotros quién dices que soy? Respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo. Hermanos, él representó a los discípulos. Él era el que hablaba por los discípulos y todos estaban de acuerdo. Y cuando Cristo le pregunta: ¿quién crees tú que yo soy?, Pedro dice con toda confianza y toda creencia:
el Cristo, el Mesías. Pero esa misma creencia ahí en ese momento de Pedro es la misma creencia que tuvo Judas, el que lo traicionó. Esa es la misma creencia que los demonios y muchos profesantes cristianos creen en la iglesia. Es una creencia que no cambia vida o no tiene impacto. Es una creencia que es con impacto temporal. Cuando Cristo les daba de comer o veían los milagros de Él o querían algo, igualmente como hoy hay poco impacto para los que creen en Dios, pero con poco impacto o ni un impacto. Cuando Dios vienen a Él y Dios les da lo que necesitan, se comienza a quitar ese impacto. Y van para atrás a la misma vida otra vez. Sin impacto. Pedro mismo ahí, confesando que él sabía y creía que él era el Mesías, Pedro confesó que era el Mesías. ¿Qué hizo? Creyendo en el Mesías, ¿qué hizo después? Él y todos los apóstoles que creyeron, negaron a Cristo después de haber confesado. ¿Por qué lo negó? Igual aquí en Hechos, Pedro le dicen, hey, y a los apóstoles, cállate, no prediques, vete y no hay problema. ¿Por qué lo negó a Cristo acá en el Evangelio de Marcos? Porque no quería problemas, no quería que lo arrestaran, no quería que lo golpearan, temía por su vida, su reputación, lo que le iba a pasar. Y después de confesarlo, y sí creyó que era el Mesías, pero a mitades, como todos los demás. Como los demonios creen y tiemblan, pero no se someten a Él, no les cambia su vida, no pueden. Pero porque Él es Dios y hay reverencia, se caen por temor. Porque es el Dios vivo, ellos entienden eso. Eso es lo que diferencia a nosotros. Nosotros debemos de caer en ese temor, hermanos. Pero ser impactados. Todos los discípulos confesaron como Judas. Pero después de la resurrección, ¿por qué están hablando de esta forma en Hechos? ¿Por qué sus vidas están en peligro y están con mucho valor dispuestos a morir, creyendo que son un testigo de la resurrección de Cristo, el Cristo resucitado, hablando con poder y sabiduría, como creyentes verdaderos? Ahí está la diferencia. Hay creyentes que creen y hay creyentes verdaderos. En Hechos capítulo 4, vemos ahí en el 13, ahí por ahí vemos la historia de que ven a Pablo hablando en una forma que pues lo que los conocían decían, este es Pedro, no Pablo, Pedro. Este Pedro es un pescador, es un rudo, es un hombre que no es educado. ¿Quién es este hombre hablando esas palabras de vida y sabiduría? No lo reconocían, hermanos. No reconocían. Al Pedro fue transformado y cambiado. ¿Quién son? Estos son los mismos hombres que vemos en el Evangelio de Marcos, hermanos. Son los mismos hombres que vemos en los evangelios que traicionaron a Cristo, que se escondieron, que no creyeron, pero creyeron. Este es el mismo Pedro que creyó que era el Mesías Cristo en Marcos. No, hermanos. Para nada. Este Pedro era un Pedro nuevo, nacido de nuevo, regenerado, impactado por la resurrección. Un hombre impactado por el Cristo que vive. Un Pedro que exaltó el nombre de Cristo como príncipe y salvador. Un hombre que fueron testigos de estas cosas. Totalmente gente diferente, llenas de gozo, de paz, y un gozo y una paz que nada les podía quitar, ninguna circunstancia, hermanos. Y aquí cantamos, hermanos, y yo no sé, yo no me creo un hombre carismático, hermanos, pero cuando vivo la palabra de Dios y estoy oyendo que en mis aflicciones, en nuestro sufrimiento, Dios se gloria, hermanos, que nos haga vernos como Cristo cuando pasamos sufrimiento. Hermanos, el salmista dice, Señor, rescátame, ¿cuánto vas a estar volteado de mí, Señor? Rescátame. Y Él oye las oraciones del justo, Señor, tú rescatas a los justos. Oh, Señor,
Rescátame y mis labios hablarán de tu salvación. Hermanos, no tengo más que agradecimiento que Dios me rescata de lo más profundo oscuridad en mi vida, hermanos. Cuando Él viene y me ama, viene y me ama y me disciplina en mi vida, hermanos, porque me ama, me disciplina. Que puedo decir, Señor, gracias por esta disciplina, con lágrimas, con desvelo, en ayuno, porque no es porque esté ayunando a propósito, pero no tienes ni ganas de comer, levantándote en las medianoches, no puedes dormir, orando por horas al Señor, clamándole en su palabra y aguantando la disciplina que trae el sufrimiento de tu causa, de tu pecado. Y aún así decir, Señor, gracias por tu disciplina, porque me amas, Señor. Porque me haces más como tú, Señor. Arriba de todo el sufrimiento que causa el pecado fuera de nuestras manos, arriba del sufrimiento que estamos recibiendo de un mundo caído, sufrimiento del Satanás que pone esas trampas en las que caímos, y como dice el rey David, ahí en las redes están mis pies atorados. Pero oh, mi Salvador, pronto vienes y nos rescata. Rescató a Pedro de esa depresión, de ese pecado, de esa transacción, de negarlo. Y Pedro y los apóstoles eran una persona nueva, que habían aprobado de Dios, hermanos. Tenían un deseo nuevo de traer el mensaje del Evangelio, hermanos. El amor de las almas es una marca de un verdadero creyente. El amor de las almas no deja callado a la gente que ha sido impactada por la resurrección, hermanos. El amor no puede ser contenido, hermanos. Por eso hay creyentes y hay verdaderos creyentes, hermanos. Ahí Cristo fue crucificado, clavado en la cruz, y aquí los apóstoles y Pedro vieron a su esperanza allí clavado en la cruz, y todo lo que fueron enseñados por Cristo, todo lo que fueron dados por Cristo fue autenticado cuando Dios lo resucitó de los muertos, hermanos. Autenticado, fue válido. Todas las enseñanzas que fueron ahí viendo al Cristo resucitado, todo lo que Él dijo era verdad. Dios es quien es, hermanos. Pero allí ellos vieron a su esperanza. Ellos seguían al Rey, al Mesías, creían en Él, pero vieron que murió y no lo pudieron creer, hermanos. Vieron a su Mesías y a todas sus esperanzas totalmente destrozadas, viéndolo morir en la cruz. San Lucas nos dice que cuando las mujeres vinieron a dar noticias de que Cristo había resucitado en el San Lucas capítulo 24, aún así no creyeron. Aún así aquellos que creían que era el Mesías, el Salvador, no creyeron. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 del 24 de Lucas, dice, cuando vinieron las mujeres allá a decirles que Cristo había resucitado, que la tumba estaba vacía, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no creyeron. Pero la curiosidad entró y comenzaron a correr, y Juan, el que era más joven, llegó ahí primero, pero no entró.
Entra Pedro primero. Pedro vio la tumba vacía y cambió su vida. Martin Lloyd Jones dice esto: creyeron a medias por el Señor que estaba enfrente de ellos, pero ya no tenía dudas. Él, teniendo dudas, cayó en desilusión porque lo traicionó. Pero después de la resurrección no había duda que Pedro mismo, predicando en el día de Pentecostés, trabajó un maravilloso argumento, predicación, demostrando que la resurrección del Cristo era el Hijo de Dios, como las Escrituras lo decían. Después de la resurrección, los apóstoles fueron transformados, pudieron entender la resurrección, que prueba que Dios es quien dice que es. Y luego tenemos a Pablo, otro hombre grande de la Biblia que iba en el camino a Damasco y fue interrumpido por el Rey Cristo. Fue interrumpido por el Rey Cristo, iba a perseguir la iglesia y ahí fue interrumpido por el Cristo resucitado y fue transformado y su vida cambió completamente. Hermanos, en Hechos capítulo 2 vemos aquí una transformación de gente que no sabemos todos sus nombres, no sabemos quiénes son, pero lo que sabemos es que miles y miles estaban siendo agregados hasta que ya no pudieron contar, hermanos. En Hechos capítulo 2, Pedro, lleno del Espíritu Santo, un hombre nuevo, predicó un sermón poderoso hablando de la resurrección de Cristo, hablando del Cristo resucitado. ¿Y qué pasa? Mira lo que pasa cuando alguien es creyente verdadero. Mira lo que pasa cuando alguien es impactado por el Evangelio, por el Cristo resucitado. Mira lo que pasa, versículo 41, Hechos 2, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y rápidamente, hermanos, entendieron la obediencia y fueron bautizados. Y se añadiendo aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hermanos, ellos estaban en las doctrinas, estaban en la palabra. El impacto del Evangelio, el impacto del Cristo resucitado causa que tengamos hambre por la palabra. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había que el temor de Dios. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas cosas. Estaban unidos en Cristo. No había división, no había grupo, no había que este sí, este no. Adentro estaban juntos, por afuera, pero por adentro separados. Pero aquí vemos que el creyente está unido en Cristo. Todas cosas en unión, todo sufrimiento, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. El problema de un hermano era el problema del otro hermano, y todos se levantaban en amor por su prójimo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, humildes, alabando a Dios, teniendo gratitud, teniendo favor con todo el pueblo. Toda la gente los veían porque eran nueva criatura. La gente afuera de la iglesia no los miraba como parte del mundo. No había confusión, hermanos, que eran diferentes que el mundo. Como ahora, vamos al trabajo y no hay diferencia. Estamos con todos los chistes, con todas las bromas, con todas las actitudes, con todo el vestuario, con todo lo que hacemos, igual que el mundo. Ya no puedes diferenciar lo que es. Y aquí vemos que todos tenían buena reputación porque sabían que eran diferentes, hermanos.
Yo no lo digo, es palabra de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia y habían de ser salvos. Agregado. Hermanos, mira en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Asimismo, muchos de los que habían participado la magia trajeron ¿qué? Mira lo que dice el 18. Y muchos de los que habían creído, ¿ok? Estos son los que creyeron, hermanos. No un creer como los demonios, no un creer superficial que decimos creemos en Dios y pocos somos cambiados y cuando Dios ya nos da lo que quiere ya nos vamos y no leemos la Biblia y no estamos... No. Estamos hablando de gente que creyendo, vienen confesaron sus pecados y dando cuenta de sus hechos. Había arrepentimiento, hermanos. ¿Y qué crees? Que el arrepentimiento no era de palabra, era de hecho. ¿Qué hicieron? Asimismo, muchos de ellos habían participado en la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de sus precios, ayuraron que era 50,000 piezas de plata. Hermanos, confesaron el pecado y comenzaron ellos todo lo que eran las borracheras, las orgías, todo lo que eran más antes, los fornicadores, lo mentiroso, llegaron y no nomás lo hicieron de boca, sino era una vida cambiada. Fíjate lo que pasó. Esa es gente convertida, hermanos. Había arrepentimiento verdadero. Más antes corrían hacia el pecado y ahorita corren al opuesto al pecado. Venían a la iglesia y ¿qué hacemos? Después vamos a ver qué vemos en la tele, vamos a ver qué vemos en las películas. No que sea malo, pero las groserías que vemos no le ponemos cuenta en la santidad de lo que hacemos. Salimos de la iglesia y no pensamos en santidad. Ya salí de aquí y ahora me voy para atrás al mundo y voy a pensar en lo que pienso. Pero había santidad. No había nomás morales. Creo en Dios porque moralmente es correcto. Me porto bien moralmente porque es correcto creer en Dios. Pero los demonios creen. Esto es lo que nos separa, hermanos, de los demonios y de la creencia superficial. Cuando una vida es impactada, que ya nuestra manera antigua de ser, la manera vieja de ser ya no es. Eso es lo que nos separa, este creísmo de los demonios, este creer de la gente superficial. Sí, hermanos, quisiera decirle que los apóstoles y todos los creyentes, nosotros nos metemos una inyección y ya somos perfectos. Pero no es así. Aunque ellos son creyentes y han creído, batallan con el pecado. Pero su creencia en el Cristo que vive los transforma más y más en la imagen de Cristo su amo. Esa es la diferencia, que aunque no son perfectos, aunque batallan y luchan, pero hermanos, si no luchas con esto, entonces, ¿qué esperas? Si no luchas con tus rodillas, ¿qué esperas? Si el Espíritu Santo, si no estás siendo obediente, dice el Espíritu Santo no está ahí, ¿qué esperas? Pero aunque pecamos, hermanos, aunque no somos perfectos, el Cristo resucitado que vive en nosotros, de un grado de gloria a otro, santificación, nos comienza a cambiar y a transformar más y más en su imagen. No somos perfectos de este lado del mundo, hermanos, pero estamos en el proceso de ser transformados en vidas santas. Porque Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos, hermanos. Ese es el Cristo resucitado. Ese es el impacto que te da el Evangelio. Ese es el impacto que la resurrección debe de tener en tu vida. Santidad, hermanos. ¿Cuánto tenemos en el Evangelio, en la creencia de creernos en Dios y en el pecado y en la resurrección? ¿Dónde está tu santidad? ¿Dónde está la justicia de Cristo? ¿Por qué el mundo lleno de Dios, el mundo lleno de Biblias, el mundo lleno de iglesias, pero no se mira santo y no se mira justo? Apariencia de piedad, pero nunca llegando al poder de la resurrección.
al entendimiento verdadero del Evangelio, hermanos. Puras apariencias. Los demonios y muchos cristianos que profesan tristemente creer, y sí creen, no les dudo que no crean que Dios creó, hay gente, no los dudo. Tienen cero impacto en sus vidas, hermanos. Las cosas que creen no cambian, todavía quieren lo mismo. Oh, que Dios nos transforme con su poder, con el poder de la resurrección, hermanos. Que Dios nos dé una fe verdadera en el Cristo resucitado, en el Cristo vivo. Que podamos hacer unos testigos, no nomás por como hablamos o que decimos, sí, Cristo murió por los pecados, sí, Cristo te perdona, sí, Cristo resucitó, sí, creo que Él es el creador de todo, sí, pero que no sean con nuestras palabras, que sean con nuestras vidas. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? En Juan capítulo 8, 31, vemos ahí un comentario que hace John Piper. Este es un versículo que traje aquí a los miércoles de oración, si se acuerdan. Vemos aquí la palabra que usa, si son creyentes verdaderos. ¿Por qué dice creyentes verdaderos? Porque hay creyentes que no son verdaderos. Ahí te dice la Biblia claramente que hay creyentes, pero no son verdaderos. Y John Piper dice que el mundo no está dividido en dos grupos. El mundo no está dividido en discípulos de Cristo y los que no son discípulos de Cristo. Dice al contrario, el mundo está dividido en tres grupos: los que no son discípulos, y los que no son verdaderos discípulos, y los que son discípulos verdaderos. Porque hay mucha gente que son discípulos, pero no son verdaderos discípulos de Dios. Los que no son verdaderos te dicen, hey, yo no soy seguidor de Dios, ya sabes lo que son. Pero hay gente que dice que lo sigue, pero no tienen conexión con Él, es superficial nomás, por palabra. Pero hay aquel verdadero seguidor que lo sigue. La resurrección justifica a la gente de Dios. Romanos 4:25 que leímos. El hecho que Dios resucitó a su Hijo de los muertos declara a todo el mundo sin ninguna duda que Cristo cumplió el trabajo que fue llamado a hacer en esta tierra. Vine a hacer la voluntad del Padre. Cumplió la ley. Cumplió la ley. Él vino a rescatarnos de la paga del pecado. Hermanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ningún justo, no hay ningún justo, ni uno. Ni uno busca a Dios. La cara de Dios, el oído de Dios está movido para que no oye y no ve a los pecadores. La paga del pecado es muerte, hermanos. Pero aunque el oído de Dios está hacia un lado, no oyendo, su mano no es corta que no pueda alcanzar y salvar. Aunque la paga del pecado es muerte, la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que aunque fuimos pecadores, Cristo aún así murió. Que Dios en su creación, en su poder, en su gloria, que no hay nada que Él no pueda hacer. Todo es para Él. Vino y hizo a la humanidad, y el hombre, primer hombre Adán, entró el pecado destruyendo la relación entre el hombre y Dios. La humanidad fue separada de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría y en su soberanía antes de la fundación del mundo, como está escrito en las Escrituras, otro hombre humano tuvo que morir y tomar sustitución del hombre pecador para poder tener reconciliación con Dios. Y Cristo Jesús bajó de su trono
lo dejó y vino y se hizo menos que los ángeles. Y no nomás se hizo menos que los ángeles, hizo menos de lo que nosotros nos creemos. Se hizo siervo. Nosotros no nos creemos siervos, nos creemos dueños de todo, nos creemos hasta para contestarle a Dios. Y Él vino y dice que se hizo siervo. Fue humillado, desnudo, enfrente de todos, murió la muerte de los peores, una muerte que sufren los peores pecadores que hay imaginable. Y cada uno que murió en esa cruz se lo merecía, y más separación de Dios todavía. Pero el Cristo perfecto nació de una virgen. Dios plantó ese espíritu y nació completamente 100% hombre y 100% Dios. Fue bebé, lloró, salió, sintió, tuvo hambre, 100% fue tentado por Satanás y nunca pecó. Cumplió la ley porque nunca la pudimos cumplir nosotros y nunca la podremos cumplir, hermanos. Y Él vino y cumplió la ley de acuerdo, otra vez, hermanos, a las Escrituras. Cumplió cada cosa para el peor pecador. Y fue a la cruz. Y Dios ahí lo puso a Él y lo hizo pecado, aunque nunca pecó. El pecado de cada uno de nosotros. Clavado allí, desnudo, humillado, para un futuro gloria, para un futuro gozo. Que Dios Padre lo resucitaría de los muertos al tercer día, y que Dios Padre, el futuro gozo, que a su gente, a su pueblo, también los levantará de los muertos a vida en comunión con Dios. Por eso lo hizo. Por eso lo hizo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Versículo 55. Dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu agujín? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el agujín de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano, hermanos. No tienes que temer la muerte. No tienes que temer a Satanás, al diablo. La muerte en la cruz fue redobtada, y cuando Cristo resucitó de los muertos, le quitó todo el poder a Satanás de la muerte. Ya la muerte no tiene nada contra ti. Ahora es una puerta para llegar a nuestro Salvador. La cosa maravillosa de este día de la Pascua, hermanos, este día de la resurrección, es que nos dice que cuando vemos que cada obstáculo que estaba ahí enfrente de nuestra relación con Dios el Padre, fue conquistada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quitó todo aquel obstáculo para que podamos tener comunión con Dios una vez más. Eso es lo que hizo Él. Hermanos, para el que verdaderamente cree, verdaderamente con su vida cree, cuando el día que es la diferencia, porque el que no cree vas a estar enfrente del juicio de Dios. Y el que no cree y el que cree sin verdaderamente ser impactado, va a estar enfrente de Dios, va a decir: Señor, yo creía en ti, yo sé que tú eres creador, pero va a decir: apártate de mí, que no te conozco.
Aquel hombre que está enfrente del juicio de Dios, la ira de Dios va a estar enfrente de ellos. Todo lo bueno va a ser contado con todo lo malo y vas a perder, porque nadie puede con la justicia de Dios más que Cristo Jesús. Nadie pudo cumplir la ley, ni tú vas a poder cumplir la ley. Con todas las obras buenas que hagas no es suficiente y vas a estar enfrente de Dios y va a haber juicio. Oh, escúchame lo que te dice Dios ahora. El reino de Dios está aquí. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El Cordero está aquí para los pecados del mundo. Pero para aquel que de verdadera se arrepiente, para aquel que de verdadera cree, cuando esté enfrente de Dios, mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:33, aquel creyente verdadero, cuando esté en la presencia de Dios, va a decir: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es aquel que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, los cargos son quitados, porque los cargos tuyos le cayeron a Cristo Jesús. Porque los cargos tuyos fueron a la cruz con Él y ahora tú estás libre de los cargos del pecado. Y para que Dios pudiéramos ver que Él estaba agradado por el Cordero perfecto, que Dios lo justifica y dice: ese sustituto es suficiente. Lo recibo en lugar tuyo y lo resucitó de los muertos para nuestra justificación, acuerdo a las Escrituras. Ni un Mohammed, ni un Buda, ningún profeta está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, más que Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, una razón que vemos, hermanos, que por qué la gente de Dios debe de ser transformados por la resurrección. ¿Por qué la gente de Dios es transformada por la resurrección? Es por su ascensión. Él ascendió, resucitó de los muertos y aquí anduvo y ascendió a estar con el Padre, a preparar un lugar para su gente. La ascensión, la verdad de que Él ascendió quiere decir y es prueba que vendrá para atrás por su gente. El que Él ascendió quiere decir que volverá para atrás a juzgar al mundo con su justicia un día. Cristo será su juez. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo proclama que Dios juzgará a este mundo con su justicia. Cuando Cristo asciende, eso da prueba y una advertencia al mundo y a todos los que estamos aquí en esta mañana, hermanos, que el tipo de creencia que tengas hacia Dios, el tipo de actitud que tengas hacia la palabra y la verdad de Dios va a determinar tu eternidad. ¿Con Él o separado de Él por una eternidad castigado? Oh, pero si tú crees que Dios levantó a Cristo de los muertos y lo hizo príncipe y salvador, si crees en Él para el perdón de los pecados, si te haces un hijo de Dios con la esperanza de gloria, serás salvo. Martin Lloyd Jones dice que la Pascua nos recuerda de una verdad en la historia. Uno ha resucitado de los muertos. Él es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único Salvador. Él es el único que puede salvarnos en esta vida. Él es el único que nos puede llevar seguros por la muerte hacia la presencia de Dios. Él es el único que nos justifica delante de Dios por su ley,
porque Cristo la cumple y nos introduce a la bendición y al gozo que es de estar en la presencia de Dios para siempre. Hermanos, los creyentes que vemos aquí en la Biblia, verdaderos, los creyentes en el pasado verdaderos que hemos visto sus vidas y los creyentes verdaderos que están aquí, tienen algo en común. El Evangelio y la resurrección de Cristo los ha impactado. Y lo que tienen toda esta gente en común es que no pueden mantener silencio de lo que Cristo ha hecho por ellos. El Evangelio maravilloso le da a la gente regenerada un amor para las almas perdidas, hermanos, que no conocen al Dios resucitado. ¿Has creído estas hermosas verdades? Ven a ver la tumba vacía esta mañana. Ven a ver el poder de la resurrección esta mañana. Dios ha hablado y cada uno de nosotros, Dios requiere una respuesta de lo que has oído. No, sí, a lo mejor, no importa. Dios espera una respuesta de cada corazón esta mañana. Oh, que el Espíritu Santo y el poder de su palabra es la esperanza que puede dar una nueva vida. Oh, cristiano, estás agotado. Quizás te mintió el diablo. Quizás te ciega. Quizás te ha atrapado en la red. Cristo quiere sacarte de esa oscuridad hoy. Creyente, tu orgullo te está causando que seas enanito en Cristo, seas chiquito. Cristo te quiere rescatar de ese orgullo. Porque cuando ves el Evangelio, cuando ves al Cristo clavado, cuando ves al hombre que entró a Jerusalén en un burro siendo el creador de todo, se humilló, cuando ves el creador desnudo en la cruz, el Dios creador, te trae una humildad. Y cuando Dios lo resucita de los muertos, como la seda, debe de tu corazón caerse y ese orgullo salirse, para que te dé crecimiento, para que lo conozcas más y tengas más santidad. Hoy es ese día que Dios te habla. Vamos a ponernos de pie. Señor, mis labios claman gratitud, porque Señor, no soy más que tierra, una lombriz, Señor, ni siervo que de los más bajos me merezco, Señor, ser, porque tú eres un Dios grande, tu misericordia es grande, tu justicia, tu santidad es algo que no podemos medir, Señor. Y cuando me pongo comparado a ti, Señor, soy una lombriz, Señor. Ay, Señor, pero gracias por rescatarme, Señor. Gracias por rescatarnos, Señor, a tu pueblo. Y gracias, Señor, que cuando somos tuyos, tu mano, nos disciplinas, nos amas, y cada sufrimiento tú lo has predestinado en nuestras vidas para el bien de nosotros, no para el mal. Cada cosa que no entendemos que por qué sufrimos así, tú lo has predestinado para el bien de nosotros, Señor. Porque tú comenzaste una obra y la acabarás, Señor. Porque tú, Señor, estás trabajando nuestra corona de la vida, que llegaremos con muchos sufrimientos, Señor, al reino tuyo. Pero es temporal. Porque nada, Señor, tiene el valor que tiene tu evangelio. Oh, Señor, que tu Espíritu, Señor, esta mañana penetre. Señor, que este evangelio es la esperanza que yo sé, Señor. Tengo fe, Señor, que cambia vidas, porque soy testigo, Señor, de tu resurrección. Soy testigo de un hombre cambiado en Cristo Jesús.
Sé que este es el Evangelio, Señor, que me salvó. Y sé que es el Evangelio que ha salvado a muchos que están aquí parados, Señor. Y tengo confianza que este Evangelio que se ha predicado esta mañana puede levantar de los muertos aquel corazón y darle vida nueva. Oh Señor, lo pedimos en tu maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.